This is for North Korea 2026. Excuse me? Thank you very much. Come on. Here we go, sir. That's Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén viendo, para mí es un gusto presentar esta nueva entrevista. Es para nosotros un honor tener un invitado de esta categoría. Hoy contamos con Harold Cárdenas, creador de la página Fútbol al Derecho. Les vamos a dejar el enlace acá abajo para que lo miren, para que miren el contenido que tiene. Se viene un especial de fútbol deportivo, un tema de fútbol deportivo, de derecho deportivo, un tema bastante interesante. Vamos a poner sobre la mesa muchos temas que yo sé que a varios les llamarán la atención. Y pues nada, con esto empezamos. Andrés, un saludo para quienes nos escuchan. Bueno, primero que todo, familia de Jurídicamente Incorrecto, un saludo gigantesco. Y es que nos encontramos aquí con un personaje, pues, venga, usted sabe mucho del tema, fútbol al derecho precisamente. Primero, ¿cómo nació esta idea de fútbol al derecho? Bueno, Andrés, Felipe, muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy complacido de poder estar hoy con ustedes. Fútbol al derecho básicamente nace como la necesidad de expresar a través de dos pasiones el conocimiento. A mí me encanta el fútbol, me fascina el fútbol y también me encanta obviamente mi profesión, que es el derecho o la abogacía. Entonces el fútbol al derecho nace como una necesidad de poder enseñarle a la gente derecho, y lo decimos en el canal, a través del lenguaje universal, que es el fútbol. O sea, si hay algo más universal que el fútbol, no sé qué será. Y a veces el derecho se limita mucho y la gente no entiende de conceptos jurídicos. Y no lo entiende porque los abogados, lastimosamente, solemos hacerlo muy engorroso. Si usted le habla a una persona de pensiones, como lo hace un abogado, normalmente no le va a entender. Okay, no. Pero si usted le dice a una persona que Willington Ortiz, el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano, tiene un problema con la pensión porque Millonarios, Cali y el América nunca se la pagaron, puede que no entienda del todo, pero al menos va a empezar a saber qué es una pensión. Y ese es el propósito del canal, enseñar derecho a través del fútbol. Y me tocó un nombre, pero apenitas y con 3 equipos hermosos. Sí. Porque vamos a empezar con un tema algo denso. Ok. En la sociedad colombiana a veces que está tan dividida, que los bogotanos por un lado, los costeños por el otro, los paisas, sin embargo tienen una historia conjunta y tiene que precisamente ver con dos temitas. Primero, el narcotráfico. Segundo, el fútbol. Sí. Esto es lastimosamente una historia que se une a partir de inicios de los 80, finales de los 70, sí. En la que tenemos primero un protagonista clave, bueno, 2 protagonistas, el cartel de Medellín y el cartel de Cali, pero nació, digámoslo así, en las historias con un nombre clave que aún rige a la Unión Magdalena como uno de los socios mayoritarios del fútbol colombiano en la actualidad. No es que estamos hablando que lo rigió hace algunos años, es en la actualidad donde supuestamente las arcas del fútbol colombiano están totalmente limpias. Y ese es Eduardo Dávila. El señor Eduardo Dávila, la familia Dávila, que uno pensaría pues que son apellidos que inicialmente uno los asocia con fútbol, pero jamás se atreve a mencionar esos pasados oscuros que hay detrás de estos clanes familiares. No, y déjeme decirle una cosa a nadie, porque usted va a buscar información de quién es el representante o el máximo accionista de Unión Magdalena. Sí, digamos que eso es, digamos, el perfeccionamiento de una máquina que se ha dado a lo largo de casi 50 años de historia del país. O sea, Colombia, si nosotros éramos de malas por muchas cosas, creo que lo que mayormente potenció de manera negativa
nuestra historia actual en el país es el narcotráfico. Es decir, Colombia sufrió una etapa de violencia a partir del 48 con Gaitán, que pensábamos que eso era lo peor que nos podía pasar, pero no. Llegó el negocio del narcotráfico para acabar toda la estructura social, jurídica, moral, política del país. Y uno de los primeros sitios, lugares, estamentos, actividades que se vio rodeado por el tema de narcotráfico fue el fútbol. ¿Por qué? Volvemos al tema, es que el fútbol es un tema apasionante. Y en esa época no existía la regulación que hoy tal vez podemos evidenciar. Recordemos que el narcotraficante en un principio era absolutamente admitido, todo el mundo sabía qué era el narcotráfico, quién era narcotraficante, sino que no había un señalamiento directo y no se veía como algo malo. Empecemos hablando de la famosa bonanza marimbera, que precisamente surge allá en la costa, cuando llega todo el tema de la marihuana y cómo la Guajira es como el mayor afectado ahí. Y luego llega un aditamento mayor que es la cocaína, entonces ya el tema de la producción, de la distribución y demás, y Colombia se vuelve en un eje para ese tema. Llegan dos grandes clanes, digamos, como usted bien lo señala, Andrés, que son los famosos carteles de la droga, representados por el cartel de Medellín, el cartel de Cali, que ojo, son los que inicialmente se ven como los más vistosos, pero usted también lo enuncia, hay otros actores del narcotráfico que están ahí detrás, que no son tan visibles, pero que llegaron a tocar muchos equipos del fútbol colombiano. Entonces, la familia Dávila representa uno de esos tantos problemas, no voy a decir, obviamente aquí no puedo aseverar que son narcotraficantes, pero lo que sí puedo aseverar es que evidentemente están inmersos en muchas circunstancias oscuras, hay temas de condenas propiamente por delitos, y siempre ha estado inmerso el fútbol ahí a un lado. Entonces, si usted repasa la historia, por ejemplo, traía un texto, porque yo lo recomiendo siempre, no, porque esto que yo sé no es porque yo me lo sé, sino que soy bendito e iluminado en el conocimiento, sino que es clave la investigación. Y si usted no tiene investigación, si un abogado no lee y no sustenta esto a partir de hechos, es muy complicado. Hay un libro muy interesante que es este, se llama Los goles de la cocaína, y es increíble porque es muy poco el texto, o textos más bien, que hay acerca de fútbol y narcotráfico, porque precisamente es un tema muy vedado. Si usted hoy habla con los directivos, seguramente le van a decir que eso no ha existido. Si usted habla hoy con los directivos de hoy día, le van a decir que eso no existe. Y el narcotráfico, mire, Colombia lastimosamente tiene una cultura y una economía que se ha basado en el narcotráfico, es imposible desprenderse de eso. Entonces, esto existe más de lo que nos imaginamos, pero tuvo un momento clave, que es exactamente esa etapa de los 70s, 80s, casi finales de los 80s, ya en el 91, por ejemplo, a Millonarios le costó cuando muere el mexicano, cuando asesinan al mexicano Gacha, a Gonzalo Rodríguez Gacha en el 89, porque literalmente todo ese financiamiento se pierde, y por eso, o sea, no es gratuito que Millonarios pierda su vigencia más o menos desde el año 91, tenga la crisis del 96, el kinder de Óscar Cortés, que era cuando ese equipo iba a desaparecer, luego una dirigencia desastrosa, bueno, todo lo que puede pasar alrededor de eso. Los hermanos Rodríguez Contame el día que viste tanta guita arriba en la mesa, ¿cuándo fue? Es jodido, che, sabes que es una anécdota jodida. Contala. La voy a contar a media sin hacer nombres porque es difícil. No te voy a decir el lugar dónde. Vamos a suponer que era un hincha fanático de un equipo donde jugaba, pero muy fanático. Pero no podía estar en muchos lugares públicos. Nos invitó a jugar un día a su casa, que quedaba en una montaña espectacular, su cancha, su vestuario, su casa, al lado de una casa para su caballo, había un caballo, no la cuento en ningún lado. Esa te la voy a pagar bien. Dale. Esa me la vas a pagar bien. Bueno, entonces terminamos de jugar, calculá que el tipo hizo 26 goles porque era el dueño de casa, todo. Y cuando terminamos de jugar, estábamos merendando, entonces me toca el hombro y me dice, ¿lo quieren saludar? Yo era figura nueva en ese club, recién había llegado, en el exterior fue esto. Y entonces voy a una sala de la casa que era gigante y de pronto así detrás del escritorio estaba este señor con una cantidad de estos, así hasta acá arriba. Él no era de mucha estatura, era peticito, estaba tapado. ¿Un poquito gordito es? ¿Era gordito? Más o menos, peticito, estaba vestido de blanco. Entonces, nada, hizo así, tac, tac. Me dijo, gracias por venir a jugar este picado con nosotros, conmigo. ¿Cuánta guita fue? Era mucha. Era un fajito, mira, para que yo diga, che, vengamos a jugar uno por semana. Era mucha. No sé por qué me suena que fue en Colombia. Puede ser, jugué en Paraguay, en Brasil, en Colombia y en Francia.
25% Bueno. de posibilidad de acertar o errar. No importa. Bueno, me encantó, ¿eh? ¿Te gustó? Y sí, te voy a pagar. Realmente. A ver cuántos fajitos me da, a ver si coincide con los que me dieron por ir a jugar picado. El América de Cali, que valga la pena decir, inicialmente querían hacer una inversión en el Deportivo Cali, pero el Deportivo Cali les dice no, porque el Deportivo Cali, por su misma estructura, creo que es el único club realmente en Colombia que tiene unos socios, que tiene una serie de estamentos, de estatutos, y se dieron cuenta de quiénes eran ellos y les dijeron no, por eso se van a la América de Cali. Y hay otros 3 equipos que son claves que la gente poco enuncia. Bueno, obviamente está Nacional, que todo el mundo también sabe la historia de Atlético Nacional. El Independiente Medellín también tiene una participación muy fuerte. El Deportivo Pereira, bueno, Unión Magdalena y el Envigado. Curiosamente, este libro inicia hablando de la transferencia de James Rodríguez al Real Madrid y cómo se tuvo que hacer toda una serie de figuras para que el dinero llegara a sus dueños, evadiendo todo el tema de Ley Clinton, porque en esa época Envigado estaba con Ley Clinton. Todo esto es derecho 100%, obviamente es un tema periodístico, pero usted ya tiene que sentarse desde el punto de vista de la abogacía, sentarse a entender qué es la Ley Clinton, cómo nace, cuál fue el papel en este caso del Congreso, del legislador, para ver cómo se combatía todo esto. Entonces, son 2 materias que van absolutamente de la mano. Ok, bueno, yo creo que ahí nos faltó un equipo que de pronto más adelante vamos a tocar con Andrés, que es el caso de Santa Fe también. Total. Pero yo tengo una pregunta y es que, bueno, hay un bagaje amplio de equipos y hoy en día realmente tomamos el tema del narcotráfico realmente como un tema más de insulto muchas veces entre hinchas, como, ay, pero si ustedes compraron X o Y copas, si ustedes tal y tal cosa. Como que la Libertadores del 89. Exacto. No la robaron. Ese penal. Esa Pero- que nunca cobró. Exacto, pero entonces ahí el tema es por qué tenemos todavía esa cultura de que si bien somos conscientes de que sucedieron esa clase de fenómenos, pero nunca los hablamos a profundidad. ¿Qué es lo que genera que hoy en día seamos tan ajenos un poco a ese tema? Yo pienso que Colombia es lo digo con el mayor, o sea, yo soy colombiano, pero Colombia tiene una cultura de hipocresía y de doble moral absoluta. Yo hace poco escuchaba un programa en donde hablaban, y era un cuestionamiento, decían, ¿por qué otra vez vamos a hablar de las series, de las narconovelas, de las narcoseries, como si fuéramos solamente eso? Y alguien le respondió a la persona, es como si los alemanes dejaran de hablar de Hitler. O sea, nosotros no podemos sacar de nuestra historia lo que pasó. Lo que sí podemos hacer es contar la historia desde un punto de vista objetivo, sin enaltecer al uno o sin enaltecer al otro, o sea, siendo objetivo y contando las cosas como son. Si nosotros seguimos negando la historia del narcotráfico, vamos a seguir pensando que esto es normal, que ciertas formas de actuar como lo planteó el narcotráfico es normal, y no es absolutamente normal. Cuando usted le muestra a una persona lo que pasó en sus equipos de fútbol, que es lo que más le apasiona, le llena el corazón, usted empieza a entender que la cultura del narcotráfico no trajo nada bueno finalmente. O sea, yo soy hincha de Millonarios, por ejemplo, pero si yo sigo pensando que tener 3 estrellas, de las cuales voy a quitar la época del Dorado, que es genial, pero voy a hablar más o menos de las estrellas de los 80s, si yo sigo pensando que sin importar los medios se consiguieron grandes logros, ahí es donde yo empiezo a fallar. En un momento determinado el presidente de Millonarios decía, un amigo se burlaba mucho de mí por eso, que me decía, devuelvan las estrellas, y su presidente está que las devuelve, porque Felipe él decía, Gaitán. Felipe Gaitán llegó y dijo, hay que devolver las estrellas, porque honestamente no las ganamos bien. Entonces, cuando usted aparta el hecho de ser hincha y dice, oiga, mire, sabe que tiene toda la razón, o sea, esto no se ganó bien, ahí es cuando uno empieza a hacer como un ejercicio de conversión y decir, mire, esto no está para nada bien. Ahora, falta mucho por escribir, hay mucho por detallar. Hablaban Felipe del tema Santa Fe. La gente piensa que Independiente Santa Fe no tuvo nada que ver con temas de narcotráfico. Sin embargo, ahí también hay una historia detrás de ese tema. Recordemos nada más cómo muere uno de los expresidentes de Independiente Santa Fe, baleado aquí en una zona céntrica de Bogotá, precisamente porque venía con toda esta serie de hechos y demás. Lo que pasa es que, insisto, y creo que el narcotráfico, a partir de todo lo que pasó, también ha entendido y se ha transformado, y es a manejar el bajo perfil. O sea, hoy día usted habla de un narcotraficante y no es lo que veíamos en los 80. Sí, el boletoso, no, ostentoso, exacto, ya no es eso. gol. O sea, un narcotraficante hoy día puede ser una cosa absolutamente distinta, y eso que estamos hablando, digamos, del narcotraficante entendido como esa persona que está manejando ya los negocios. No estamos hablando de las macroestructuras, de donde hay gente muy poderosa
muy pública que seguramente también está en ese También, tema. total. Precisamente Pino Calat, en los que, pues, en el podcast que tiene de Spotify, tomamos cierta información, decía que, volviendo al tema del narcotráfico y Santa Fe, precisamente, que Santa Fe era una cantera para el América de Cali. Entonces, ya pues en el presente, que te digan que tu equipo fue una cantera de un equipo más, que pues no era uno de los grandes en ese momento, porque América en los 80s no era el poderoso América que es hoy, pues ya es ciertamente ofensivo. Que en una parte de tu historia que te digan que Santa Fe era cantera del América es, o sea, para un hincha, para cualquier hincha ya es como que, uy, hay una parte que queremos ocultar. Y de egos, además, que es algo que es lo más importante que de la juega fútbol. mucho con lo que dice Harold, con lo del tema de por qué no devolvemos los títulos o por qué, porque es que igual el ego de decir, bueno, es que somos más veces campeones en Colombia, somos de los que estamos peleando ahí el ranking. Y dentro del fútbol pues es cuestión de egos, no es lo mismo cuando uno pelea entre equipos de 14, 13 estrellas a cuando uno pelea con un equipo de una estrella. Y no solo ego de hinchas, sino de los mismos futbolistas. Claro, Sino, total. ¿cómo le vas a decir a un futbolista cuando salió campeón, ese título no te vale para ti? Porque lo que ganabas era pagado por un narcotraficante. ¿Cómo le vas a decir eso si en última se esforzó en la cancha? Nosotros vimos al América, ese que tenía Gareca, a Cabañas, que era un equipazo realmente que Anthony llegó a las... Ávila, Freddy Rincón, Leonel Álvarez, Oscar Córdoba. O sea, estamos hablando, porque además recordemos una cosa, el cartel de Cali tiene una vigencia mucho mayor que la del mismo cartel de Medellín, es decir, Gacha, digamos que es el primer gran capo que fallece en el 89, Escobar es en el 92, creo más o menos 92, 93, sé que es el 2 de diciembre, 92, 93, pero los hermanos Rodríguez Orejuela realmente vienen hasta el 98 a caer, cuando todo el tema del famoso escándalo del proceso 8000. Y si ustedes, ahí es donde yo empiezo a decirles, miren lo que le pasa a Millonarios una vez muere Gacha. A Nacional, que lo salva entre comillas, que Nacional como marca era muy fuerte y llega un grupo empresarial muy importante como es Postobón y la organización Ardila Lule asume el rol de Nacional y dice vamos a manejar esto como un esquema empresarial y esos son los éxitos de Nacional y eso fue lo que salvó a Nacional realmente. Pero Millonarios se va para atrás. Una vez toman, digamos, capturan a los hermanos Rodríguez Orejuela, el América de Cali de inmediato entra a la famosa ley Clinton, que es donde los Estados Unidos le dicen toda persona que tenga asociación o haya estado asociada con el narcotráfico quedará fuera del vínculo comercial. Eso es matar a una empresa, su razón social y demás. Lo mismo le pasó al Envigado posteriormente con el señor Upegui. Por eso, si ustedes se dan cuenta, hoy día Envigado Fútbol Club ya no existe. Esas razones sociales ya no existen. Hoy se llama Envigado Cantera de Héroes. Tienen que cambiar las razones sociales y demás. Mantienen los nombres por un tema comercial y eso es un tema de negociación que se hace, pero ese es el efecto. Ahora, yo insisto, y ustedes lo dicen claramente, es yo como hincha, ¿cómo tengo que aceptar y asumir la historia? Entonces, para una cosa es buena el narcotráfico porque me dio 13, bueno, no las 13, 4 estrellas, ahí sí es bueno el narcotráfico. Pero cuando hacen actos terroristas, matan a todo el mundo, ahí sí es malo el narcotráfico. Entonces, a eso es lo que yo voy, esa es la doble moral que nosotros hemos tenido. Pero es una doble moral en todo. El fútbol es uno de los tantos acápites y capítulos, pero el narcotráfico permeó y nos tiene permeados nuestra sociedad y nuestra vida. Tal vez uno de los discursos más importantes de la historia de Colombia fue el de Rodrigo Lara Bonilla, cuando empezó a denunciar a Pablo Escobar directamente, tajantemente como un narcotraficante. Y en esas declaraciones nombró a los equipos que ya hemos hablado como las principales empresas para lavar dinero del narcotráfico. Entonces ahí es cuando, en el punto de la historia colombiana, donde nos empiezan a abrir los ojos y decir, vamos a apoyar el narcotráfico directamente, vamos a apoyarlo o vamos a denunciarlo. Entonces actuemos conforme pues tengamos la moral de ver las dos caras de la misma moneda, porque sí. Una fue el narcotráfico, que pues ya lo estabas diciendo, que apoyó el fútbol con títulos y todo eso, y la que terminó también asesinando a estos políticos que intentaban pues mejorar el país.
Y Informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. No, vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero, su fabulosa capital? En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Primero de asesinarlo moralmente, de enlodarlo, y pensaban que de esa forma lo calmaban o lo chantajeaban. El señor ministro de Justicia me acusó a mí en forma injusta y yo lo he denunciado penalmente porque ha incurrido en el delito de calumnia que el Código Penal colombiano castiga de 1 a 4 años de prisión. Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviesos fines. Y recordemos que la primera vez que se habla directamente de narcotráfico, o más bien, que se enuncia el narcotráfico como una empresa criminal es por esa declaración de Lara Bonilla, hablando del fútbol. O sea, la primera vez que se dimensionó en el país el problema del narcotráfico fue diciendo, mire, hay unos señores, porque ellos hacían llamar así los señores, que están invirtiendo en los equipos de fútbol, que están trayendo grandes sumas de dinero que se desconoce sus fondos, digamos, sus raíces, que están llegando al fútbol. Eso evidentemente le cuesta la vida a Lara Bonilla en el 84, pero es el primer campanazo de alerta. Ahora, y esto yo lo digo a título personal, aquí también hay otro tema de hipocresía, no solo de Colombia, es del mundo. O sea, los señores de arriba, de allá de Norteamérica, en un principio brindan toda una aceptación a lo que es el narcotráfico, la droga en sí, no el narcotráfico, la droga, por ejemplo. Si ustedes ven una película, por ejemplo, a mí me encanta ver Cara Cortada, Scarface. Scarface es la típica película que a usted le enuncia y le muestra la cocaína como un producto de glamour. Entonces, si los gringos jugaban a que éramos glamurosos mediante el consumo de cocaína, ellos era lo que más demandaban en ese momento. Lo que pasa es que no entendían que esa demanda, a su vez, como siempre con ellos, traía un desarrollo absoluto para el país. En este caso, o sea, es que vayas a Vietnam y mire lo que pasó con el opio, véngase a Colombia y mire lo que pasó con la cocaína, váyase a Bolivia y mire lo que pasó también allá. Es decir, todo está sistematizado en ese sentido, y pienso que eso lo que hace es poner una vez más en boga el tema de la necesidad de la legalización de la droga en un momento determinado para acabar todo eso. De hecho, hablábamos ahorita con Andrés que justamente en los equipos pasó ese fenómeno que llegaban las personas vestidas con la camiseta y les daban la camiseta a inversionistas y salían con esa camiseta pero de extraditables en muchos de los casos de lo que sucedió en el país. Y pues es un tema que es polémico lo que dice Harold, y en mi posición yo soy de los que comparto totalmente que estamos ahorita en un momento donde culturalmente, donde las nuevas generaciones uno empieza a revisar lo que está pasando en los colegios, en la educación, en los deportes, y se vuelve una necesidad comercial, de educación, de política, pero ahí entra el siguiente punto al que quizás deberíamos entrar, y es el tema de cómo se empieza a relacionar también el fútbol dentro de ese marco político que hay en Colombia, en muchos escenarios. Lo hablábamos en su momento en la previa con Andrés, lo que pasa cuando se sale de un equipo de fútbol a la política pública, pero igualmente lo que pasa, por ejemplo, poniéndolo así directamente en un escenario como el Junior, también, que se juega con no solo desde el equipo, sino con la sociedad, desde el escenario político, a partir de los fichajes, a partir de las cabezas visibles, a partir de todos estos escenarios. ¿Cómo influye la política y el fútbol en el diario vivir? Perfecto, volvamos al tema, me voy a volver una gotica. Cuando ustedes ven los videos de Pablo Escobar regalando canchas en su famoso programa de Medellín Sin Tugurios, por allá en el 88-89, si ustedes ven los documentales, porque las imágenes son se repiten bastante, siempre hay, o sea, está Pablo Escobar, hace el saque inicial, un señor que lo presenta, y estamos hablando de un estadio de 5.000 personas. O sea, 5.000 personas que están vitoreando a una persona porque le hizo canchas de fútbol. Cuando Escobar está en la catedral, está evidenciado que hubo partidos de fútbol donde iban las titulares de los equipos a jugar allá. El fútbol como mecanismo de masificación popular es clave.
porque volvemos al tema, cuando empezamos la pregunta, ¿yo por qué hago esto? Porque combino mis dos grandes pasiones. Ahí está el punto, es que el fútbol es una pasión, y cuando usted como pasión, y casi es una religión, usted es devoto a su religión, a su pasión. Entonces, si yo veo que un señor llega y le incorpora a mi equipo 10.000 millones de pesos, yo digo, este señor es el que es, porque entiende y da de lo que a mí me gusta y de lo que a mí me apasiona. Entonces, cuando pasa estos primeros fenómenos del narcotráfico, entienden que para ganar aceptación popular, porque pese a ser una actividad criminal, necesitaban aceptación popular, empiezan a utilizar el fútbol como un elemento y un mecanismo de poder demostrar a la gente popularidad. Pasa toda la época del narcotráfico y si ustedes se dan cuenta hoy día, el mundo de la política se está acercando cada vez más al fútbol. El anterior presidente de la DIMAYOR fue un senador, viene del partido Cambio Radical y se estaba evidenciando, digamos ahí como dicen en las marañas, en el intrínculis del fútbol, lo que se decía es que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras quería empezar a tener un manejo político en este tema, y no es nada ajeno que a su vez Cambio Radical tenga una fuerte presencia en la costa, que en la costa los dueños del mayor equipo de la costa, que es el Junior de Barranquilla, estén optando hoy día por cargos públicos. Entonces, lo que hablamos, como ustedes dicen en la previa o fuera de cámara, no es ajeno que cuando estamos en periodos electorales, la familia Schar invierte mucho más en el Junior de Barranquilla para generar golpes mediáticos y para que la gente salga a votar. Entonces, si a ti te traen a Teófilo Gutiérrez y a Borja, y si miras en qué año los trajeron, en qué año fue la elección, y miren en qué año llega Teo y Borja, y eso garantiza, y más es en esa zona del país, porque digamos el otro rival de su momento tenía mucha fuerza en esa zona del país. Entonces el fútbol como mecanismo de votación, o más bien como un mecanismo coercitivo de una manera u otra, no coercitivo desde implícito, sino un coercitivo por los laditos, le están diciendo, le traemos a Teo, pero hay que votar por... Ay, pero, o no se lo están diciendo directamente, pero te traemos a Borja, pero mira quién lo trajo, ¿sí? El hombre que revolucionó la ciudad. Y mostrarse como buenos administradores, que es al final también como, ay, no, es que estas personas tienen el dinero para invertir, son buenos administradores. Un muy buen ejemplo de eso lo vemos en el fútbol argentino, donde Macri fue campeón de Libertadores, con Boca, hizo gran Boca y todo esto, y después pasó a ser el presidente de la República de Argentina. Ese es el mejor ejemplo que puede haber. Entonces ahí empezamos a dimensionar la importancia del fútbol dentro de la sociedad, y bueno, ya exageradamente en Argentina, donde ya son unos medio chaladitos allá, corriditos, pero pues bueno, ya empezamos a ver que el fútbol es fundamental. Pero yo quiero volver al narcotráfico con una cosita, y es ¿qué carajos hacía la FIFA para esta vaina? Porque otra vez en el podcast de Pino Calán nos decía que la FIFA no deja intervenir directamente a los estados amenazándolos. Si intervienes, te saco del mundial y no puedes hacer parte de la Copa América. Frecuente estos días, además, como esta clase de amenazas. Ha mostrado el poder. Preciso. Entonces, estos mecanismos, ¿cómo los podemos, analizar más bien, los de la FIFA? Pero ese es otro gran actor que entra en esta charla tan interesante, y es la FIFA. La FIFA nace, realmente el primer torneo que nace en la historia del fútbol es lo que ustedes ven, lo que vemos permanentemente hoy día en la televisión, que es la famosa FA Cup. Ese es el primer torneo de fútbol que existe en la historia. Los ingleses, digamos, a través de de la Gran Bretaña, que compone a Gales, Irlanda, Escocia e Inglaterra, crean un torneo y dicen, vamos a hacer la famosa FA Cup. Como dato, la FIBA, que además es quien hace todo el tema del reglamento, se compone por estas 4 federaciones, son los que determinan el reglamento del fútbol. Y posterior a ello nace la idea de hacer un torneo en donde ya no se disputa entre los clubes, sino entre países, y de esa manera nace la FIFA.
Entonces la Federación Internacional de Fútbol Asociado, ojo, no es la primera, es más antigua la Premier, digamos el concepto de la Premier o lo que hoy conocemos como Premier League, y posteriormente nace la FIFA. La FIFA nace con unos postulados éticos muy interesantes, que es cómo a través del fútbol, de esa nueva disciplina deportiva, se puede llegar a la integración de los países, y esa es la idea inicial. Lo que pasa es que la FIFA y el mismo modelo del negocio del fútbol hoy día ha hecho que la FIFA se vuelva en la multinacional más grande del mundo, que asocie más países. Alguna vez escuchaba la referencia frente a la ONU, creo que tiene más afiliados la FIFA que la misma ONU, lo que habla de la importancia del fútbol, pero la FIFA entendió que es un modelo privado, y ese modelo privado empezó a privar, como bien lo mencionas, a los estados de poder generar intervención. Y aquí vuelve la política, que era de lo que estábamos hablando ahorita. ¿Qué país, por ejemplo, pensemos en épocas de pandemia, pensemos que hoy el gobierno del presidente Iván Duque interviene al fútbol, porque lo está intentando hacer, de manera velada, pero lo está intentando hacer. ¿Qué pasaría si hoy día la FIFA desafilia a Colombia de las eliminatorias? Sumado a toda esta crisis social que tenemos hoy día, o sea, lo poco que tenemos es el fútbol, y que nos lo quiten. Entonces, para un gobierno, bien sea Duque, bien sea X, bien sea Y, cualquier gobierno, eso sería un golpe fuertísimo a su opinión y a su popularidad, digamos, y a la misma estabilidad de un país. Entonces, ¿por qué la FIFA, o más bien por qué los estados no intervenían en ese momento? Vuelvo, insisto, es que Colombia es un caso muy particular. No interviene la FIFA, pero es que además en esa época el narcotráfico estaba absolutamente inmerso en todo. O sea, Lara Bonilla, Galán, eran tipos que remaron en contra de toda una estructura criminal que estaba impregnada en todo. Entonces, la FIFA no iba a intervenir, porque volvemos al tema de la doble moral, porque además estaba generando un buen negocio, y porque además, y el gobierno tampoco lo iba a hacer, porque el gobierno sabía lo que se estaba haciendo y estaba pasando. Esa es, digamos, que la lectura que uno podría decir por qué no intervinieron en un principio. Pero yo insisto también, la FIFA y si uno ya se pone a mirar un poco más, Andrés, Felipe, en esa época estaba Joao Belange, y Joao Belange, yo creo que, no, es que si uno se pone a mirar lo que fue Joao Belange, por ejemplo, Pablito Escobar podría quedar ahí como una matera prueba al lado de los mafiosos de la FIFA. Entonces, Joao Belange constituyeron, como la serie que está en Netflix, un mecanismo tan perfecto de corrupción que casi 40, 50 años se vinieron a develar todo lo que estaba pasando. Es decir, esto que se descubrió recientemente, el FIFA Gate, es el producto de casi 50 años de un mecanismo de corrupción absoluta. Blatter, digamos que es el que cae, pero es que Avalanche duró casi 25 años al frente de la FIFA. Grondona era el dueño también, pero era el segundo al mando, pero era el dueño de Sudamérica en materia de esos campeonatos, también absolutamente discutible. Eso que no nos estamos yendo al 78, el famoso campeonato de la dictadura, que Grondona era ya recién llegado a la AFA, y cómo hay unas connivencias con Videla. Entonces, por eso la FIFA también es hipócrita en cierto momento determinado, y nunca le interesa hablar de esos temas. ¿Qué les importa? El negocio y vender el negocio, y mostrar, y cuando alguien se va a meter con ellos, le muestran los dientes. This is for North Korea 2026. Excuse me? Thank you very much, everyone. Here we go, Seth. Recuerden lo que le pasa a la selección Perú para el Mundial de 2018. 2 meses antes hay una injerencia del gobierno peruano que le dice a la federación, por unos temas ahí que habían, le dice: mire, vamos a presentar un proyecto de ley en el Congreso para poder, entre comillas, regular e intervenir a la Federación Peruana de Fútbol. Y la FIFA de inmediato le dijo: si ustedes hacen eso, no van al Mundial. ¿Usted cómo le dice a un país que hace 32 años no va a un Mundial, que clasificó con todo el show de Paolo Guerrero, y le dice: no, es que el Congreso se puso de chistoso, metió una ley y lo sacamos? Ahora no. ¿Usted cree que el gobierno o el mismo Congreso indistinto se va a dar ese la paz? No lo van a hacer. Ese es el poder de la FIFA, y por eso en Colombia nunca pasó nada con ese tema. No, y más que también, pues que es un tema como de conocimiento público, y es el hecho de que el fútbol ha servido muchas veces de cortina de humo para situaciones sociales fuertes. ¿Por qué? Pues porque, lo decía Andrés al comienzo, y quizás de lo que hemos hecho en el recorrido, es que efectivamente el narcotráfico nos permeó a todos, a nuestras familias, a nuestra sociedad durante una gran época, y eso y el fútbol nos unió en muchas cosas, nos ha hecho, digamos,
víctimas, partes, como cada persona quiera considerar, pero dentro de un mismo proceso. Y lo que pasa con el fútbol es eso, yo creo que no hay momento que Colombia esté más unido que en un mundial, un partido de la selección, en las eliminatorias. Yo me acuerdo cuando volvimos al mundial, que Colombia no cabía de la dicha, todo el mundo celebrando. Yo no me acuerdo la verdad del medio partido, pero estaba muy feliz. Y uno dice, es una herramienta que al final sí genera ese control social de que uno juega Colombia un viernes a las 8 de la noche y uno se olvida del mundo entero porque uno lo disfruta y genera esa unidad que pocas cosas en nuestro país lo hacen, y pues creo que se utiliza bien o mal, ya eso quedará de cada persona, pero se utiliza mucho en la política. Y más que en este tipo de eventos, tú no ves solo al director técnico o inclusive solo al ministro de Deportes, sino que van todos en bloque, desde el presidente hasta el ministro, entonces todos se van colocando su medallita. Recuerden cómo llega Pekerman a la selección Colombia, o sea, Pekerman no era la primera opción, es decir, pasa todo el escándalo del Bolillo Gómez, que hizo, entre comillas, una mediana presentación en la Copa América, cuando se eliminan con Perú, pasa el escándalo y viene un momento decisivo para el gobierno de Juan Manuel Santos, porque estábamos ya empezando a hablar del famoso proceso de paz, y entonces la selección Colombia se vuelve un tema, una tendencia a nivel nacional. ¿Quién va a ser el técnico? Porque volvemos al tema, ¿qué representa Bolillo Gómez para mucha gente? Ser de una zona del país como lo es Antioquia, y para los bogotanos entonces representa que era de Nacional y que fue el que eliminó a Millonarios, y la rosca paisa, y esa rosca paisa está asociada con la figura del narcotráfico en Medellín. O sea, esto es un tema que todos los días está absolutamente presente. Santos, sin, digamos, ser abiertamente intervencionista en esa decisión, si es que es válido el término, envió un mensaje y les dice: tiene que ser un técnico extranjero. O sea, eso fue un mensaje claro. ¿Y por qué? Porque necesitaba, a través de la unidad de la selección Colombia, poder sacar adelante un proyecto político y tener al país tranquilo, cohesionado, como finalmente pues fue el resultado. Y cuando traen a Pekerman es porque el gobierno, de una u otra manera, en su momento lanzó un mensaje ahí entre líneas. Y después Pekerman presidente. Y después Pekerman presidente. ¿Y por qué creen que Pekerman siguió? Porque ya venía además proceso de paz y necesitamos. Pero bueno, digamos que ahí sí, no, creo que no calculó al final la jugada. Es un tema bastante complejo cuando uno intenta pues analizar la política y el fútbol y descubrir que pues no es tan sencillo el deporte profesional como uno lo tiene pensado. Hace algunas semanas aquí en Bogotá se desarrolló el torneo de tenis, el ATP 250 en tenis, sí, y donde María Camila salió campeón. Allí pues por alguna razón estuvo también la alcaldesa en esa presentación. Es cuando uno se pregunta por qué este tipo de personajes tienen que estar frecuentemente metiéndose en los eventos que tal vez no lo atañen, que sí, que lo apoyó, que permitió el desarrollo de los eventos muy bien, pero pues no fue quien lo impulsó, y estamos muy lejos, por ejemplo, por parte del tenis, en impulsarlo, pero pues asociaciones como, ¿cuál es el que patrocina el tenis acá? Sanitas. Sanitas, debería ser la primera bandera que se coloque ahí, porque pues en últimas es una de las únicas empresas que está apoyando el tenis, más no es un factor estatal que lo apoye. Entonces estas dinámicas tan peculiares en el deporte colombiano se empiezan a ver un poco bastante corridas. Sí, y ahí hay otro tema, y volvemos porque hoy estamos hablando de fútbol y no de tenis. Porque el fútbol es tan popular, Andrés y Felipe, porque además hay también una serie de digamos, ideas que la gente se proyecta. La gente asume que el tenis es un deporte costoso, por lo tanto lo hace un deporte elitista en un momento determinado, ni hablemos del golf o del polo. El baloncesto no existe porque la gente tal vez no practica, no es un deporte tan llamativo. Yo hice la tesis en mi universidad cuando era estudiante, de hecho hace unos cuantos años, hice la tesis sobre las barras de fútbol. Y en ese análisis, porque hicimos un enfoque sociológico, si usted va a un estadio de fútbol, usted ve una sociedad reflejada. Entonces, esto lo va a decir con el mayor respeto
Así que los barristas me respetarán, me comprenderán, y si no, pues bueno. Cuando usted va a un estadio de fútbol, usted ve las laterales, y las laterales a quién comprenden. Digamos que es la boleta más económica del partido, 10.000, 15.000, 20.000 pesos, y eso es costoso en Bogotá. Y el barrista, digamos que dentro de su nivel socioeconómico, el barrista tiene una serie de identidades culturales muy propias del sector popular, entonces se identifican con eso. Es por lo general bueno, no todos, pero digamos su gran mayoría, a partir de ese estudio que hacíamos, era que reflejaba que era un estrato socioeconómico 1 o 2 más o menos. En su caso hay barristas, digamos, me odio la palabra, pero así es la definición, de estrato 3, pero si usted ve, casi siempre el barrista es una persona que proviene de un sector muy popular, que a su vez no es que tenga económicamente no sea muy estable, es decir, no es el que tenga una mayor serie de ingresos. Si usted va a la tribuna de Oriental en el Campín hablando, ¿quién es el que va a Oriental? Es la clase media. Ese que no quiere ir allá a la barra porque no quiere que le peguen, insulten, salten, ¿sí? Porque no quiere ver la marihuana a los demás. Entonces, pues es un clase media que puede meterle 30.000, 40.000 pesitos a la boleta cuando juega Santa Fe. Cuando juega Millonarios pagamos 60 o 70.000, que es más caro, como corresponde. Y está el otro, que es el que va a Occidental, que es el que dice, mire, muy chévere que salten y todo, allá chévere, pero yo quiero ver mi partidito sentado, y si yo tengo que pagar un poquito más, pago un poquito más porque además tengo medios para pagar más. Y también son los primeros en escupirle al contrario, porque yo lo he visto. Sí, y ese fenómeno, antes así no era Occidental, pero ese fenómeno de la violencia se ha multiplicado para mal en la gradería. Entonces, si usted mira, en un estadio está todo el componente de una sociedad. La clase popular, la clase media y la clase, entre comillas, más privilegiada. Tan privilegiada que hace respetar la silla. Yo la última vez que fui a Oriental, yo muy iluso porque llegué ya sobre la hora del partido Millonarios América, y yo es que buscando a mi silla, cuando veo eso lleno, yo no, me tocó al lado de dos muchachos y me saltaron todo el tiempo, iban un poquito ensimismados en una serie de sustancias. Me tocó todo el tiempo aguantarme y dije, no vuelvo a Oriental, voy a Occidental, pero Occidental implica, pero he visto también eso. Entonces, ese es el reflejo de un país, cosa que usted no ve en el tenis. Y no, exacto. Y pues puedo corroborar eso porque pues he estado presente en cada una de las tribunas del Campín, también con Millonarios, tanto en norte no, en sur, en oriental y en occidental, y pues son contextos totalmente diferentes que uno percibe con cierta naturalidad dentro de la misma situación. Uno no va a sentarse en sur porque primero le pegan y pues está prohibidísimo que usted no cante para seguir pues la murga que dicen ellos y todo eso. Usted tampoco, casi no se puede sentar en oriental, pero es un poquito más organizado, se lleva un poquito más familiar la cosa. Ajá. Y pues ya en occidental, como lo decía, ya es el orden que es normal en un estadio. Entonces pues no me había dado cuenta de eso, pero es un excelente análisis de la situación. Yo estaba pensando ahorita en algo que decía Harley, y era como el tema de cómo funcionaban las dinámicas del fútbol con respecto a lo que pasaba el tenis y el impacto social que tienen las decisiones. ¿Por qué lo decía? Porque me acordaba hace poco, me corregirán, no recuerdo, creo que fue Águilas el equipo que jugó con 7 jugadores. Sí, señor. Y yo decía, ese día yo veía redes sociales de todo el mundo porque sigo gente de varios países, de diferentes como dinámicas, tuve un tiempo fuera del país y eso me permitió como ampliar un poco esa gama de contactos, y uno veía todo el mundo compartiendo esa clase de fenómenos como el fútbol no puede volverse así, que cómo puede jugarse así, que mafia, como bla bla bla. Y muchas veces fenómenos que pasan con otros deportes, digamos acá en Colombia cuando ha pasado mucho, más que todo en los Juegos Olímpicos, que dicen como miren, es que el Estado nunca nos apoyó, que salen como estas historias a relucir un poco de los atletas y su proceso para llegar, nunca cogen ese mismo nivel de impacto porque uno se da cuenta de la fuerza que tiene el fútbol y lo que implica, digamos, en la gente ese sentimiento. Aunque lo de Águilas también tenía un valor político, porque había un personaje que digamos es objetivo ahorita del fútbol colombiano como Eduardo Pimentel,
que pues no es muy querido. No es un personaje, es el personaje. Bueno, el personaje ahorita del fútbol colombiano que pues obviamente genera más odios que aficiones, y cuando era un ídolo de Millonarios y también de América. Eso es una locura, cómo puedes llegar a ser, estar en la cima, y pues después cuando te vuelves dirigente y cuando te empiezas a involucrar en la política, caer tan bajo como le pasó a Pasarela en River. En River Plate. Que fue totalmente ídolo y pues fue uno de los causantes del descenso del equipo de Argentina. Y nunca se lo van a perdonar. Jamás. Jamás se lo van a perdonar. Yo, digamos que complementando eso que decía Felipe y que también acude Andrés, ese es el valor del fútbol. Creo que los dirigentes políticos con los Juegos Olímpicos, tanto de 2012, 2008, 2012 es que tenemos muy buenas participaciones, 2012, 2016, ahí se dieron cuenta de la importancia del deporte, o sea, valoraron el deporte. Creo que es un accidente de la vida que nos haya ido así de bien en los primeros Juegos Olímpicos. Entendieron y supieron recomponer el camino hacia el apoyo, falta mucho, pero si uno empieza a mirar esos dos Olímpicos fueron muy importantes, y digamos que el Estado cambió un poco la mirada frente a ese tema e insisto, entendió que era un capital político importante. Entonces, si usted trae a Mariana Pajón, medallista de oro, si traes a los pesistas, medallistas de oro, a Katherine Ibargüen con sus famosos triples saltos, medallista de oro, entonces dicen, hey, aquí hay que apoyar este tema porque además se vuelven figuras públicas y son réditos políticos. Entonces, qué mejor que para el presidente del momento ir a recibir a los atletas, medalla de oro, con su bandera, o despedirlos en la Casa de Nariño y decirles, muchachos, ustedes se van a representar al país. Puede que el señor presidente, y en esa época Coldeportes obviamente tuvo una participación, pero que desde lo económico no hubieran sido tan importantes, pero el impacto mediático hacia la gente es, oiga, mire, ese es el presidente que apoyó a los deportistas. Entonces puede que él no se pueda reelegir porque se acabó, pero el que sigue, que él dice, puede ser el que siga apoyando el deporte. Es que en Colombia, y yo creo que los tres que de pronto fuimos muy cercanos a ese sueño de ser futbolista en algún momento de la vida, uno le da nostalgia porque se da cuenta que muchas veces no es la falta de talento, y uno quizás lo vivió en su momento con Andrés, compartimos muchas veces cancha casi todos los días, de lunes a domingo jugando micro, fútbol 5, fútbol, y uno decía, el talento muchas veces estaba y uno lo veía en los compañeros con los que uno compartía, pero las oportunidades se limitaban mucho más según también lo que hablábamos, esas oportunidades económicas que tenga la persona, y no es una realidad ajena. De necesidad. De necesidad muchas veces, porque las personas, hay personas que tienen en su vida dos opciones muchas veces en los municipios pequeños, que es, o te dedicas de pronto toda la vida a ser pescador, comerciante, o te dedicas al fútbol. Pero hay otras personas que llegan a ese punto donde dicen, bueno, me voy a dedicar al fútbol, y llega un técnico y te pide dinero para ponerte a debutar, te pide recursos, empiezan a cobrar de otras formas, y a mí en lo personal no puedo decir que me pasó que me pidieran dinero, pero sí me pasó el hecho de que uno llegaba y estando en esos clubes uno se daba cuenta que los que ponían a jugar eran los hijos de los directivos del mismo club. Y era porque pues eran los rumores, la cosa, y uno llegaba y podíamos perder todos los partidos, pero siempre jugaban. Y era como lo que uno dice, es difícil a veces surgir acá en Colombia en esa clase de circunstancias. Hay muy buenos deportistas, pero lastimosamente a veces el camino es complicado. Ahora también no siempre se presenta este tipo de fenómenos, porque el caso actual es Andrés Ginás, el central, muy buen central de Millonarios, y pues que era insultado antes de que debutara por su apellido, netamente. Entonces se juzgaba, se decía, se rumoreaba que era porque su familia y todo eso. Y pues cuando debutó, ya sabemos, por lo menos se estandarizó como uno de los mejores centrales de esta temporada en el equipo azul. Entonces tampoco es tan así. Pero bueno, estamos en Colombia. Pero es una realidad. Es una realidad. Es una realidad del fútbol. Y ahora, no solo es Colombia. O sea, este tema, por ejemplo, que toca Felipe, es absolutamente natural, que no debería serlo.
en el fútbol. Empresarios, es que son tantos actores que hay en el fútbol. No hemos hablado de los empresarios, de los representantes, no hemos hablado de los técnicos de fútbol, no hemos hablado de ese tema de cobrar por jugar. Eso pasa absolutamente. Y vuelvo, insisto, se han perfeccionado tanto estos mecanismos en el fútbol, de corrupción, que los hemos vuelto normales. Entonces, lo que en Colombia se volvió normal de dar la famosa mordida a la gente de tránsito, que todo el mundo piensa que eso es normal y no entiende que eso no es normal, entonces empezamos a normalizar una serie de conductas que no lo son. Y en el mundo fútbol, y no solo en el fútbol, sino también en otras prácticas, disciplinas deportivas, pasa este tipo de cosas. Precisamente ahí yo quiero intervenir con esto de los premios que pues van fuera del contrato de los futbolistas, que si llegas a a unos cuartos de final de Copa, te damos cierta cantidad de dinero. ¿A lo Diego Armando? Algo así. Un poquito así. Entonces, por lo menos en cuanto al narcotráfico, era uno de los argumentos para esconder ahí el dinero. Era darle premios a los futbolistas, a los técnicos. Gabriel Ochoa Uribe estuvo investigado por eso. Maturana también estuvo investigado por ello. Pedro Sarmiento, como futbolista, estuvo investigado y creo que condenado porque no pudo argumentar que toda la cantidad de dinero que le llegó fueron a causa de los premios. Willington Ortiz también estuvo investigado. Hubo muchos futbolistas que en esa época dorada, en esa segunda época dorada, a causa de estos premios. Entonces, ¿cómo se maneja en realidad? ¿Cómo se puede estandarizar ese...? Ahí hay dos factores, pienso yo, y ustedes ya han dado como unos pinos sobre el tema. Miremos quién es el futbolista, de dónde proviene un futbolista en Colombia. Lastimosamente el fútbol en Colombia es una herramienta para salir, una medida de escape para salir a pobreza, miseria, oportunidades laborales, falta de educación. Eso es el fútbol en Colombia para muchas personas que hoy pueden estar pensando en qué voy a hacer. O sea, yo fui recientemente a Buenaventura y yo me vine, ahí sí como dije, suena un poco cliché, pero me vine con un dolor en el alma a ver Buenaventura, porque usted no puede creer que en un país, o sea, que usted viviendo en Bogotá, los mismos, siendo colombiano, vaya a otra zona del país y vea tanta miseria como allá, ¿sí? Entonces cuando usted dice, es un choque muy duro. Entonces yo, como soy un poco aficionado al fútbol, en todo taxi que me iba hablando con el taxista, le decía, venga, dígame cuáles son los 5 mejores jugadores de Buenaventura. Entonces, no, que Freddy Rincón, o sea, todo fue unánime, Freddy Rincón. Y ahorita hay un muchacho de Millonarios de Buenaventura, pero si pero llevémoslo al componente social de Buenaventura, por hablar de una sola región del país, ni hablemos de Tumaco, que además ahorita tiene un conflicto fuertísimo en lo interno, porque Nariño tiene un problema de narcotráfico fuerte por ser un corredor importante para el narcotráfico. Entonces, si usted mira, y si ustedes que están ahí miran y analizan un poco el tema, se dan cuenta que el fútbol es una herramienta de salida. Entonces, ¿usted qué le va a decir a un muchacho que viene de Buenaventura, que es máximo, hizo hasta quinto de primaria, si al caso hizo el bachillerato, que hacía 3 días estaba ya en un pueblito, en una choza, sin servicios públicos, a los 5 días llega a Bogotá, encuentra esta urbe, servicios públicos, no estoy hablando de lujos, servicios públicos como el agua, la luz, el gas, y a los 15 días le está diciendo, por jugar un partido de fútbol se está ganando, voy a hablar de una cifra ínfima, 3 millones de pesos. Estoy hablando de una cifra tontísima, porque hay jugadores que pueden pasar de la nada a ganarse 10, 14 millones de pesos de la nada. Entonces, un jugador de esos no tiene un contexto para entender qué es lo que está pasando. Y como no sabe qué es narcotráfico, o sabrá qué es el narcotráfico en su dinámica porque vienen de allá, pero no entienden qué es un testaferrato, no entienden qué es prestar mi nombre, no entienden qué es la receptación, o sea, que además no tienen por qué saberlo. Entonces cuando llegan y le dicen, no, pues, ¿qué dice? ¿Usted escucha a un jugador de esos? No, es que a mí el dueño, el presidente me daba tanta plata y pues yo la recibía y yo no sabía. Puede que sí sabían, pero no entendían la magnitud de lo que estaba pasando. Entonces el problema aquí, insisto, el problema es mucho más de fondo, es nosotros establecemos el fútbol como un mecanismo de salida,
para una serie de personas que muchas veces su formación académica no les da para entender esto. Entonces, cosa distinta es, y ahí volvemos, y va a sonar feo, pero usted ve otras disciplinas deportivas donde los jugadores o los deportistas más bien, usted ya empieza a hablar con ellos y la formación profesional es distinta, ¿sí? Cuando tú hablas con un jugador de los equipos de Bogotá, algunos ya están estudiando carreras universitarias, pero eso tiene que ver también mucho en dónde viven, ¿sí? Bogotá a usted le da otra visión de la vida, ¿sí? Insisto, si yo vengo de Buenaventura, vengo a jugar, gano bien, gano plata, tengo lujos, comodidades, mujeres, créame que yo estoy pensando todo menos en ir a jugar. Pocos jugadores, y creo que hasta ahora los jugadores están entendiendo que tienen que planear un futuro. Creo que el mejor ejemplo, indistinto de lo que sea hoy día, porque fue una gloria para mí, uno de los mejores jugadores que yo vi fue Faustino Asprilla, fue de los pocos jugadores de esa camada de los 90s que entendió que había un futuro, pero entendió que había un futuro porque él siempre lo dice, gracias a su gran amigo, Caremonja fue el que le dijo, hermano, usted tiene mucha plata, usted tiene que invertirla, usted tiene que trabajar, y él dice, gracias a Caremonja yo tengo lo que yo tengo, pero usted mire otros jugadores de fútbol de hoy día, usted dice, no, yo insisto, a mí es que el caso de Willington, lo digo porque yo vi al pibe, yo nunca vi a Willington, pero mi papá y todas las personas que yo he escuchado dicen, Willington Ortiz es la persona más grande del fútbol colombiano, y si usted lo ve ahorita mendigando por una pensión, uno dice, venga, eso no es justo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ignorancia de por medio, que no lo ha proveído ¿quién? El Estado, porque el Estado tiene la obligación de proveer la educación como un derecho fundamental. Ahí hay un tema que se me hacía muy interesante, y pues sí, aparte del tema estatal, también no sé hasta qué punto los clubes deben empezar a reformar algunas cosas, y fue porque cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Zuluaga de la Equidad, tuvimos la oportunidad de ver, digamos, un poco la dinámica del proceso que ellos llevaban, que nos llamó un poco la atención, y en lo personal a mí me unió. Yo soy del América, pero apoyo mucho a la Equidad desde ese día. ¿Por qué? No, mentira. Yo, digamos, porque me gustó mucho el proceso que ellos llevan, y es porque, digamos, siendo un club en relativa modesto, tienen unos procesos tanto de formación del jugador, no solo desde su esfera física, desde su esfera técnica, sino están asociados con un colegio. Exacto, montaron su propio colegio, tienen un proceso, digamos, de formación muy integral, que nosotros decíamos con Andrés, lo primero que le decíamos es que bacano, porque lo que pasa muchas veces en el fútbol es eso, de pronto el futbolista que llega desde los rincones más recónditos de Colombia, llega, sufre una lesión, y hasta ahí llegó su carrera, hasta ahí llegó su vida. Y aunque esto no es lo más preocupante, sino que el futbolista, precisamente como Willington, que acaba su carrera y pues por X o Y motivo no tiene dinero, hay futbolistas que terminan la carrera temprano porque pues no logran conseguir un equipo. ¿Qué se hace con ellos? ¿Qué proyecto estatal puede haber ahí? Y no solo pasa en Colombia, esto es problema de Sudamérica. En Argentina tenemos alguien que ha luchado en los medios, como Oscar Ruggeri, que permanentemente está diciendo que el futbolista retirado se le tiene que apoyar no solo de una manera económica, sino psicológica también, porque pasas de los reflectores de ser aplaudido a pasar por la calle y que ni te reconozcan. Entonces también es un choque de realidades que pues también tiene que ser tratado en cierta forma por el Estado colombiano. Y ahí hay otro tema, yo me voy a hacer una autocuña. Nosotros hicimos un programa hablando de la depresión en el fútbol. Santiago El Morro García se suicidó con mi edad, 35, 36 años, y uno la primera que pregunta es, este tipo, ¿qué le estaba pasando por la mente para llegar a tomar una decisión tan fuerte? Cuando es jugador de fútbol, lo que ustedes dicen, lo que nosotros siempre hemos querido ser. Yo estoy que los tres aquí y hemos querido estar allá en las canchas y ser vitoreado, Cárdenas, dar esta entrevista desde el rol de jugador. Sí, exacto. Y pues bueno. Y uno dice, pero ¿y este tipo qué le pasó? Entonces trajimos a un psicólogo, hablamos con él, le decíamos, ¿qué es la depresión? Entonces él decía, mire, primero que todo, aparte del tema o sea, no es que porque usted sea futbolista es el non plus ultra, porque usted también puede tener una enfermedad mental que permanentemente está ahí guardada, y entonces él decía la responsabilidad del equipo. Usted lo decía, las lesiones, la lesión es un fundamento, es un tema clave a veces para generar una depresión. O sea, son muchos factores, y creo que la palabra clave el concepto que podríamos manejar aquí es finalmente lo que tú decías, la responsabilidad social empresarial. Entonces, que mi equipo entienda que no tengo solamente una mercancía
que me puede representar a mí una transferencia de 1, 2, 5, 10 millones de euros, sino que traigo un ser humano que también siente, pasa por necesidades. Si yo entiendo su contexto, pueden venir de contextos de violencia. Si yo empiezo a entender eso, y como empresa y como equipo empiezo a entender eso, y empiezo a generar un esfuerzo, un valor agregado para que ese jugador tenga muchas más cosas positivas que negativas, ahí empiezo ya a hablar de un proceso serio. Ahora, el tema es, ¿los equipos de fútbol consiguen a los jugadores así? Entonces, tú hablabas de un ejemplo clarísimo, con todo lo que uno, o sea, puede que alguien esté de acuerdo o no con lo que yo diga. Boyacá Chicó, si uno mira a su dirigente máximo, uno dice, realmente es la persona que yo quisiera, o que le veo como un proyecto de equipo, o sea, él ve realmente al jugador, como una persona, o lo ve como una mercancía más, o simplemente ve a su equipo como el que me sirve ahorita para estar en la A, pero luego me sirve en la B. O tengo otro ejemplo, que puede ser porque seguro la equidad no es cualquier cosa, es decir, tiene un proyecto muy serio. Más dato, la equidad nunca ha descendido. Entonces van a, pero es que la equidad sí, pero desde que ascendió, nunca ha descendido en el fútbol colombiano, o sea que hace parte del grupito de los que nunca han descendido. No, y siempre está ahí peleando. Siempre está peleando, y uno empieza a mirar los procesos. Ahora tiene una ventaja, no tiene tanta presión mediática como los otros equipos bogotanos. Eso le permite a Alexis, que Alexis en la equidad es un furor, o sea, va al Junior y no puede, pero llega acá y tiene un proyecto bien interesante, y por eso la equidad es un actor permanente. No le pasó lo que de pronto le pasó a Fortaleza en su momento, que tiene unos vaivenes, pero no se ha podido mantener, no se ha logrado estabilizar como el proyecto de Seguro La Equidad, que es una cosa bien interesante. Precisamente el Presi nos contaba que uno de los referentes de Equidad era Independiente del Valle, que pues ha sido uno de los equipos a seguir para organizar su equipo, estructurarlo y posicionarlo en la élite del fútbol suramericano, porque ya Independiente del Valle es visto como uno de los posibles, no candidatos de Copa Libertadores, pero animadores. Los que dan pelea siempre en la cancha. Y pues tú ves a los equipos colombianos grandes en las últimas Copas Libertadores, no han podido pasar ni siquiera de la fase de grupos. Entonces es una estructura empresarial ya consolidada que se tiene como proyecto, visto por ciertas normativas más bien empresariales a largo plazo, no tan a corto plazo como a veces se ve en el fútbol colombiano, no solo con contratar a X o Y técnico, sino desde las bases, sino vamos a sacar jóvenes, pero que también les exigimos sus estudios, les exigimos ciertos parámetros para que desempeñen una mejor carrera. Yo se me venían a la mente dos cosas. Uno, pues en eso sí los gringos yo creo que llevan toda la ventaja en cuanto a su nivel académico y formación deportiva. Pero lo que me venía ahorita que decía Harold en cuanto al tema de cómo se conciben a los jugadores desde ese nivel empresarial, espero que cuando saque esto no esté muy pasado de moda el tema de la Superliga. Pero es eso, o sea, el tema de cómo tiene la visión de los jugadores y el rating que puede generar un equipo desde el nivel, o sea, hasta qué punto realmente mi importancia es el jugador como persona o mi jugador como una estrella de marketing, mi jugador como una rockstar, por decirlo así, y es donde uno dice hasta qué punto realmente llega esa profesionalización de los equipos y la consideración de lo que pasó, bueno, lo que casi pasó con la Superliga. Entonces no sé, Harold, qué hay que decir frente a ese. Bueno, primero pregunta, ¿Champions o Superliga? No, Champions, 1000 veces. O sea, el fútbol, el modelo del fútbol como está hoy día. Curiosamente yo veía la entrevista que le concedió Florentino Pérez a se nos ocurrió una cosa tan sencilla. ¿Se nos ocurrió? ¿Se le ocurrió a usted? No, a todos. Somos amigos. Yo ya soy amigo de todos. Después de 20 años ya me contará. Pues que en vez de hacer la Champions, que iba perdiendo interés tal como ya estaba, como ha pasado a lo largo de la historia, como pasó en los años 50, cuando se creó la Copa de Europa. Siempre que hay un cambio, siempre hay gente, y me pregunta el presidente, sí. Pasó igual en el año 50 con Santiago Bernabéu, la UEFA y la FIFA se opusieron a la creación de la Copa de Europa y cambió la historia del fútbol. Lo que pasa que es digamos... Y entonces ahora, perdón, lo que quiere es simplemente lo mismo. ¿Qué es lo que tiene atractivo? Que juguemos entre los grandes. La competitividad,
ese atractivo además se valora más en la televisión. Entonces, pues se generan más recursos. Cuando dicen, no, es que son los ricos, no, o sea, aquí no hay, en Madrid, yo no soy dueño del Real Madrid, el Real Madrid es un club de socios, yo todo lo que hago es por el bien del fútbol. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico. Pero claro, usted dice, no, es lo mejor para el fútbol, pero muchos pueden pensar, hombre, es lo mejor para unos cuantos equipos, los más poderosos. No, porque van a hacer un torneo para ellos. No, eso lo que genera es más dinero. O sea, usted entenderá que un Real Madrid-Manchester o un Barcelona-Milan son más atractivos que, yo qué sé, que un Manchester con un equipo muy modesto que participe en la Champions, porque participan todos los países. Pero yo entiendo, el martes o miércoles es muy divertido ponerse a ver la tele y ver cada semana un partido de estos. Pero también habrá clubes que digan, ¿y por qué yo no puedo acceder a esa Superliga? No, sí, el tema es el siguiente, vas a las televisiones y es lo que pagan. Pueden acceder, digamos, ¿qué es lo que demanda el mundo entero? Porque, como he dicho, el deporte da igual. Tenemos fan en Singapur, en China, en todos los sitios del mundo. Nosotros y los grandes, hay que decir la verdad. Y eso se ve por las redes sociales y los seguidores que tienes, ¿no? Entonces, eso es lo que da dinero. No da dinero otras competiciones. Y ese dinero viene para todos, porque esto es una pirámide. Si los de arriba estamos y tenemos dinero y no perdemos dinero, pues fluye hasta a todos, porque compramos jugadores, porque podemos ser solidarios, por todo lo que queramos. Pero si no se genera el dinero, no existe. Pero el dinero que se genera acaba revertiendo en los clubes que no pertenecen a la Superliga también. No, explica usted a alguien que no es del Madrid, del Barça o del Atleti, ¿qué gana con esta Superliga? Pero dígame usted qué gana ahora con la Champions. Bueno, la posibilidad, por ejemplo, del Sevilla de acceder a la Champions este año. Y también, se clasifica. Y también se puede acceder aquí. ¿Se podría acceder? Sí, perfectamente, porque hemos cogido, digamos, 15 son los que generan valor para las televisiones, digamos, y 5 vendrán siempre por méritos deportivos. Al chiringuito. Ese chiringuito es un cuento. Y entonces Florentino decía, es que el Real Madrid es pobre. Y cuando él dijo eso, yo dije, si el Real Madrid es pobre, nosotros no somos nada. O sea, ¿qué pensará? ¿Qué pensará el señor del Cúcuta Deportivo que tiene semejante rollo ahorita cuando ve a Florentino decir que ellos son pobres? ¿Ah? Entonces, 900 y no 600 desde años. Exacto. Entonces, la Superliga, curiosamente, y también me parecía muy curioso que quién fue el que rompió el tema del fútbol en un momento determinado. Fue el mismo Florentino Pérez cuando en su faraónico proyecto del Real Madrid empezó a traer las megas estrellas de fútbol al equipo con sus famosos galácticos. Era un equipazo, nadie lo duda, pero ¿qué hizo él? Es como dicen, rompió todo el valor de la economía del fútbol en esos momentos y empezaron a generarse una serie de casi hiperinflaciones por jugadores de fútbol. Es decir, rompió el marranito y no le interesó y trajo a Ronaldo, Beckham, Zidane, Figo, o sea, una serie de cifras que para esa época y que para hoy son chiquiticas al lado de cuando vemos a un Neymar por 222 millones de euros. Entonces, el mismo Florentino Pérez se encargó en su momento de romper el equilibrio del modelo del negocio del fútbol. ¿Y qué está pasando hoy día? Necesita más dinero. Y como necesita más dinero, llama a sus mejores amigos, los de La Plata, y dicen, vamos a hacer un tema de una Superliga. Ahora, ¿qué pienso yo? ¿Cuál es? Y lo hablábamos recientemente también en nuestro, vayan y ven el fútbol al derecho. Aquí va a aparecer la pestañita del análisis. Hablábamos con gente, con abogados de otros países, y decíamos, mire, curiosamente Florentino logró reunir a la gente en medio de toda esta crisis y lo hizo pensar, eso diría Gerardo de Olla, eso es lo bonito del fútbol. De fútbol. Sí, el fútbol, profesor. Entonces él decía, este tipo nos hizo hablar por primera vez de fútbol desde otra óptica. Entonces hizo que todos los hinchas del fútbol dijéramos, hey, no, tampoco, o sea, modérese. ¿Cómo así que los 12 más grandes? O sea, el Tottenham no le ha ganado a nadie. El Atlético de Madrid tiene una historia reciente con el Cholo Simeone, pero si usted lo ve... Incluso el City.
que es un equipo pues nuevo prácticamente. Es un equipo nuevo, digamos que el City valoro, obviamente hace unos años se viene haciendo una inversión, pero valoro por ejemplo más el tema de Pellegrini en su momento cuando estuvo en el City, que empezó a formar una base interesante, pero en Manchester City, el PSG, todos esos el Chelsea, el mismo Chelsea con Abramovich, no son equipos grandes, digamos, dentro de la esfera de Europa, no son históricos. O sea, ¿usted cómo va a desconocer al Ajax de Cruyff, al Ajax que hace poco jugó también este tema de Liga de Campeones? Entonces, quisieron poner dinero por encima del tema deportivo y creo que esa fue la falla. Y fue un mensaje pretencioso, opulento, usted no puede decir en medio de semejante crisis tan fuerte que tiene este mundo, porque somos todos, salir a decir que somos pobres, el Real Madrid cuando está construyendo un estadio que yo no sé cuánto le va a costar. Y que quieren salvar al fútbol. Y que se proclama salvador del fútbol. Entonces, lo curioso es que puso a hablar al mundo acerca de otra vez del fútbol. Entonces, creo que nace como un proyecto absolutamente muerto. La noticia de la Superliga nos tomó a todos por sorpresa, sin embargo esto se venía trabajando hace más o menos un año, venía hablándose y concibiéndose la idea de la Superliga. Creo que también genera unas preguntas hacia cómo está el modelo actual del fútbol, es un cuestionamiento y lo que también todo el mundo ha dicho, o sea, aquí tampoco va a salir de redentor la UEFA y la FIFA, o sea, con todos sus pecados tampoco es que sean la panacea y la maravilla y no son los angelitos de la guarda, pero prácticamente querer monopolizar el fútbol en 12 equipos, eso no tenía ningún sentido. Ahora, ¿cuál es el mérito de los 12? Y creo que ahí es el tema, plata. Entonces el fútbol se volvió plata. ¿Cuál era el mérito de los otros 3 que iban a llegar? Y sobre todo que me generaba mucho cuestionamiento, decía Florentino, vamos a escoger a otros 5 y se burlan absolutamente, porque soy Florentino y nuestro combo de amigos, entonces ¿dónde queda el espíritu competitivo del fútbol? Y lo decía Pep Guardiola, o sea, esto es un tema de merecimiento, cuando usted llega ahí porque tiene plata, eso pierde toda la gracia. Y lo peor es la imagen que proyecta, siendo representante del Real Madrid, pues la imagen que proyecta hacia las demás personas. Por lo menos Florentino tuvo la decencia de ir y dar la cara. Pero pues el resto de equipos yo nunca vi a, ¿quién es el encargado del Barcelona ahorita? Ahorita es Laporta. Es Laporta. Pero hoy salió a dar entrevista, hasta hoy. Pero sacaron un comunicado. Que se acabó todo. No, le dan un comunicado muy escueto, realmente no dice mucho el comunicado. Y en el Atlético de Madrid igual. Entonces por lo menos se dignó. Sí, todos fueron, me voy, pero no digo por qué estuve, qué pasó. Y pues este proyecto pues intentó copiar algo que pues hace la NBA, y pues es reformar sus equipos, estandarizar sus equipos. Estos son los grandes, los que mejor pueden invertir plata, así que les vamos a dar una inyección que es del banco JP Morgan. JP Morgan, entonces ahí también, entonces ya empieza a ver que aquí esto no era una superliguita, esto es un tema de multinacionales y de economía. Entonces lo que pasa es que a quién utilizan, al fútbol, vuelvo insisto, porque es un tema de masas, es popular, es absolutamente popular. Ahora, válida la reflexión de Florentino, y eso hay que tenerlo en cuenta, los pelados ya no les gusta el fútbol. ¿Sí? Algo está pasando con el modelo fútbol que ya no gusta, ya no es atractivo. O el formato de transmisión que también puede ser... Derechos televisivos, o sea, algo está pasando en el fútbol y sí lo que es un campanazo de alerta. Yo digamos que no me preguntaba, oiga, ¿verdad? Yo consumo mucho fútbol, pero porque yo consuma mucho fútbol no puedo asumir que todo el mundo está viendo fútbol, entonces algo sí está pasando y eso sí hay que entrar a rebatirlo, pero tiene que ser un tema de todos, no de 12. Exacto, incluso hoy en día se ha puesto muy de moda el hecho de que los streamers empiezan ya a transmitir partidos de fútbol, de que se le está dando otra cara precisamente para eso. Y a mí sí, pues también me parecía un poco pretencioso el proyecto, y porque pues uno como fanático, uno dice como hay cosas del fútbol que no se pueden olvidar, como el tema del Leicester en su momento, que uno decía, qué bacano es cuando uno ve que un equipo que nadie apostaba nada empieza a ganarle a todo el mundo, empieza con un proyecto deportivo, la misma, digamos, obviamente una escala mínima, digamos lo que pasaba ahorita que hablábamos de la equidad, que un equipo que surge de la nada con un proyecto deportivo modesto, pero empieza a dar y escalar, y esa clase de cosas es lo que hace que uno se apasione por esto. No, y eso es cierto, en Colombia hay casos históricos, la Copa Libertadores del Once Caldas, es una cosa que unió al país. Yo me acuerdo que yo celebré la Copa Libertadores del Once Caldas
el Cúcuta Deportivo de las semifinales de la Libertadores de 2007 bueno, campeón con Pinto en el 2007 y creo que la Libertadores de 2008 con Bernal. Esos eran equipos que uno de verdad, ahí es cuando uno decía, es puro mérito deportivo, aunque ahí hay una historia detrás bien oscura en ese Cúcuta Deportivo, con todo lo de Suárez Corso, que era el técnico, el alcalde de Cúcuta, y después que quedó un poquito salpicado por un tema de paramilitarismo, pero un poquitico nada más, y los dineros que hubo ahí. Entonces es que esa es la realidad. Narcotráfico, porque finalmente el fenómeno del paramilitarismo es también todo eso, es un círculo vicioso. Entonces esos ejemplos son muy muy interesantes y eso es lo que le da, digamos, volvemos aquí a emular al gran Gerardo Bedoya. Eso es lo bonito del fútbol. Entonces, la estrella del Deportivo Pasto, yo la recuerdo también cuando ganan su primera estrella, una cosa maravillosa. El Tolimita cuando le gana al Atlético Nacional. Aunque ya se volvió algo ya de rutina. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que el Tolima le ganó, la primera estrella del Deportes Tolima, creo que es 2003, que le gana al Deportivo Cali. O sea, equipos que uno no está acostumbrado a ver como que hacen parte de esa generación de equipos que tienen logros permanentes, pero que llaman la atención, uno dice, y son proyectos bien, bien interesantes. Entonces, ¿cómo le priva uno al hincha eso? ¿Sí? Todo, insisto, porque yo tengo plata y usted no. Y es que algunos dicen que pues, bueno, esta Superliga iba a reemplazar la Champions y que las ligas iban a continuar con total normalidad. Sin embargo, pues por términos ya pues futbolísticos, que el técnico no quiere poner el fin de semana en liga porque tiene Superliga a los titulares, entonces todas estas medidas también terminan dañando la imagen del fútbol de las ligas y termina pues el fútbol siendo una ya demasiado evidente, una herramienta demasiado evidente que nosotros no queremos saber que es todo eso. Disimulen por lo menos un poquito el descaro que nos venden a Cristiano Ronaldo no como persona, como deportista, sino como la gran figura que debemos seguir, como marketing. Entonces eso es lo que queremos mantener, esa ilusión. Nosotros no compramos la lotería para ganarnos la plata, sino para mantener precisamente la esperanza. Exactamente, así es. Caramba, el espíritu del fútbol no ha invadido, Andrés. Parece en conferencia de prensa y usted como Bielsa, que ¿ustedes escucharon a Bielsa lo que dijo? No, pero Bielsa es genial hablando, o sea, todos los técnicos de París que se pronunciaron ahí, genial. Jürgen Klopp, Pepe, bueno, todos. Porque tienen ese espíritu competitivo amateur, digámoslo de alguna manera, que quieren mantener ese... El de barrio, el de cuando uno empieza... Sí. Es que ellos vieron otro fútbol, digamos. Yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo que a mí me pasó, de pronto no tanto a ustedes, que a mí me pasó con el tema de la revolución tecnológica que ha habido en los últimos 20 años. O sea, yo entré a la universidad en el 2001, cuando los celulares cuando los celulares hasta ahora estaban empezando, o sea, nuestro primer tema de tecnología era un mensaje de texto, que era la locura, y en 20 años esto cambió. Entonces imagínense estos locos que no les tocó ver redes sociales, que no les tocó ver fútbol, porque es que hoy el fútbol ese es otro gran actor, las redes sociales son otro motor positivo o negativo, bien desde donde sea que lo vea, porque ahorita fue muy positivo para el tema de la Superliga, es decir, en estos 3-4 días las redes sociales, Superliga, y fue tal la presión que tuvieron que empezar a ceder frente a esto. Yo digo que igual también, o sea, nosotros no defendemos acá, digamos, ni un sistema ni el otro en un sentido, y es que hay fallas, como todo, hay cosas que hay que reformar, hay cosas que salieron a relucir, digamos, dentro de ese debate, como lo fue el Mundial en Qatar, de la forma más random, y pues que muchos entrenadores también se hablaron como de esa doble moral en cuanto a muchas cosas, en cuanto a la protección de los clubes, de sus jugadores. Pero acá lo importante es, uno, el fútbol, dos, que es un elemento que yo creo que ya hace parte de una cultura mundial, que es algo que uno vaya al país, que uno vaya, uno pone un partido y la emoción va a ser la misma cuando un equipo marca el gol, cuando decías lo de Pep, cuando él contaba su historia de cuando les tocó irse a cambiar en el bar del equipo contra el que jugaban porque no había camerinos, y que pensaban en eso, como de así empezamos y así es la naturaleza de las cosas y no se debe privatizar todo, que nos hemos dado cuenta cuáles han sido los errores
Yo creo que Colombia es un ejemplo claro de lo que pasa cuando se quiere privatizar todo y lo que pasa con las personas que no tienen acceso realmente a esa élite, digamos. Cuando no hay democracia, ni siquiera en un deporte que nos coloca en un campo de juego como si todas fuéramos igual. Exactamente. Y eso que es un deporte, a ver, siempre cuál es el argumento de los estamentos del fútbol. Esto es una actividad privada. Siempre, o sea, cuando se ven partidos, es que esto es de privados. Sí, eso lo tenemos absolutamente claro. Pero el tema es la incidencia de la actividad. Entonces, son privados, digamos, toda su figura jurídica, su composición, su naturaleza jurídica, evidentemente es del sector privado, pero está la incidencia que al ser tan masivo logran hacer lo que hicieron hace 2 días, tumbar una Superliga. Es que esto, yo sí pienso que tiene que ver mucho el hecho de los fanáticos, de los directores técnicos, que fueron un factor clave para que esta Superliga no se diera. De hecho, en el partido que iba a disputarse entre el Chelsea y el Burnley, creo que era, o el Brighton, no me acuerdo, los hinchas pues fueron al estadio a protestar. Venga, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a ser parte de una Superliga? Entonces también hay una parte importantísima del pueblo en la que tú te sientes identificado con una camiseta, con unos colores, y pues lo sientes parte del pueblo, aunque pues no sea del todo así. Y la importancia de la unión, ¿no? O sea, que al final, que es como un mensaje que es de lo que viene pasando mucho también en Colombia, y es la necesidad de la unión para cambiar las cosas. O sea, nada sirve Andrés por un lado peleando, Harold por el otro, yo por el otro, sino cuando realmente logramos... Cuando están peleando por la misma cosa. Y por la misma cosa, pero cuando logramos unirnos sin importar... Porque ha pasado en algunas ocasiones que sin importar los equipos, sin importar las banderas, nos logramos unir, se hacen cosas grandes y eso es importante. Yo creo que toquemos el último tema. El último tema, y vamos a hablar sobre el VAR. No, casi nada. Porque el VAR en Colombia, venga, es como medio injusto. Unos tienen el VAR y es otro deporte, y otros juegan sin VAR y eso es... ¿No es injusto o conveniente? Esa es la gran pregunta. Y aquí empiezan los detractores. Yo lo primero que tengo que decir es que yo estoy de acuerdo con el VAR. El VAR nace como una necesidad de justicia. Y si uno es abogado, debe propender por la justicia. Entonces usted está de acuerdo también con el VAR. Es que... y ya vamos a entrar a mirar si sí o si no. El tema es, como pasa en Colombia, la debida aplicación de la administración de justicia. Ese es el pequeño meollo del VAR. Entonces, ¿cómo nace el VAR? El VAR nace, digamos que la tecnología, pienso que ha sido un elemento importante precisamente para poder dar justicia. Si ustedes ven, obviamente, digamos, hay casos muy famosos, la final de Inglaterra 66 del Mundial, ese balón que nunca entró, pero se consiguió un gol. Obviamente, digamos, la tecnología en ese momento seguramente no hubiera permitido, no era la suficiente, pero si hubiera existido lo que es hoy día el ojo de halcón, pues nunca se le hubiera validado ese gol a Inglaterra. Mundial de 2010, Sudáfrica, disparo de creo que es Gerrard o Lampard, el balón pega adentro y como no había ojo de halcón, pese a que todo el mundo vio que era gol, no se validó el gol. Y con ese gol empatado, la mano de Dios sería hoy absolutamente vergonzosa. En ese mismo Mundial de 2010, después de ese partido de Alemania-Inglaterra, en el partido de la tarde juega Argentina-México, Messi le hace un pase a Carlos Tevez, quien hace el primer gol, o es Tevez a Messi, uno de los dos así, está en claro fuera de lugar, hacen el primer gol. Y entonces yo aquí, porque hicimos una ponencia sobre el tema del VAR, y aquí es donde yo empiezo a hablar, ya le meto un poco un tema más jurídico y digo, aquí es donde tenemos que empezar a hablar de primera, segunda instancia. ¿Qué pasa en el partido? Los jugadores mexicanos reclaman fuera de lugar. En el Mundial de 2010 el partido se transmitía en el estadio en las pantallas. Cuando los jugadores mexicanos van y miran la pantalla, le dicen al árbitro, mire la pantalla. Y en la pantalla es que lo que hacemos hoy día que vemos un partido, marca la línea y se evidencia el fuera de lugar. Entonces ponen en un jaque al árbitro porque el árbitro no, de acuerdo a la reglamentación, no puede acudir a ningún tipo de ayuda externa. O sea, le está diciendo, pese a que usted está viendo la injusticia que se está cometiendo allá, no puede hacer nada porque ya tomó una decisión.
Entonces ahí es donde se empiezan a plantear qué pasa después de esos 2 partidos. Sale Joseph Blatter y dice, pido disculpas a las delegaciones, estuvo mal, pero eso no quiere decir que en el fútbol vaya a haber tecnología, y lo dijo en el 2010, jamás va a haber tecnología en el fútbol. ¿Qué le pasa a Blatter? 5 años después está inmerso en un escándalo tenaz por corrupción, llega Infantino en el 2016, bueno, a Blatter no es que se vaya, ya, es reelegido, empieza todo el tema de corrupción, el Tribunal de Ética de la FIFA lo suspende durante 8 meses, renuncia, llega Infantino por votos extraordinarios, e Infantino llega y dice, vamos a implementar tecnología para dar justicia, acudiendo a estos casos. Entonces aquí la pregunta es, ¿el VAR es necesario para dar justicia? Digamos que bajo esta serie de hechos, sí, es necesarísimo. El tema es, ¿cómo aplico yo el VAR? Si ustedes ven el Mundial de Rusia 2018, fue impecable el manejo del VAR. Es impecable, o sea, se pitó absolutamente bien. Y todos nos quedamos con la imagen de, esto va a ser el VAR. El problema es cuando llegan a nuestros países, y aquí ya empezamos a ver otro tema también de contexto social, nuestra tecnología, somos un país que tecnológicamente está atrasado. El único escándalo que hubo en Rusia fue por Roldán, que lo llamó el VAR en un penalti medio sospechoso que sí. Y Roldán en su crecida, porque Roldán es así, entonces muy posudo él, se para y dice no. Y el VAR lo castigó y lo sacaron del Mundial. Entonces, ¿qué planteo yo en una ponencia que hice? Yo les digo, el juez, como en el derecho, hay un juez de primera instancia que es el árbitro, ¿cierto? Hay partes, porque hay un equipo A, equipo B, o sea, esas son las otras partes. El juez toma una decisión equivocada para una de las partes. ¿Qué hace la parte? Tiene derecho a interponer un recurso y dice, yo lo planteo así, aunque no es así, ojo que no es así, porque en la práctica el VAR le dice al juez de primera instancia, allá puede haber un error, revise usted. En la práctica jurídica, en la parte le dice, mire, se equivocó el de primera, voy al de segunda, que tiene entre comillas más conocimiento, más aptitudes para poder decir si el de primera se equivocó o no. Aquí las aptitudes, ¿cuáles son? La tecnología, las cámaras, son 4 tipos, 6 tipos que están viendo lo que no pudo ver uno. Entonces yo lo que planteo en mi hipótesis es, esa segunda instancia, como en el derecho, debería tener prelación sobre la primera y no contrario a lo que pasa. En un fallo de segunda instancia, lo que dice el de segunda instancia es, y el de juez de primera instancia se tiene que someter a la decisión del segundo, de la CUO. Entonces yo digo, se tiene que mantener la decisión del VAR. En el fútbol no pasa así, el de primera instancia no le puede hacer caso al de segunda y no hay ningún problema. Entonces lo que yo planteo acá es el tema de cómo lo estamos aplicando, e insisto yo, hay una mala interpretación, a veces al principio fue una mala interpretación, ahorita lo que se está viendo es un problema tecnológico, netamente tecnológico. En las transmisiones hay problemas, eso es también una clara crítica que se le está haciendo. A mí me voy a hablar de la Liga Colombiana, las cámaras que se están usando son las mismas cámaras de transmisión para los partidos y ese no es el deber ser del VAR. Entonces ahí empezamos a ver la complejidad de querer implementar una muy buena idea en infraestructuras que no dan para materializar esa idea. La idea en sí es buena, a mí me parece genial la idea, ¿sí? Donde haya más justicia, chévere. Que sea la injerencia menor o que haya una menor injerencia también sería chévere, pero que cuando tenga que aplicarse justicia se aplique en debida forma. El problema es que no se está haciendo. Ahí digamos que a uno también le surge, porque pasa mucho también el tema de la interpretación de uno como fanático, y es por ejemplo lo que pasa, es que es complejo, hay escenarios que son complejos. Por ejemplo, yo pienso mucho en aquellos escenarios donde cambia el tipo de cámara, la velocidad, toda esta clase de escenarios se inciden mucho, porque hay cosas que uno en cámara lenta, uno dice cualquier toque pareciera penal, o cualquier contacto podría verse exageradamente grave, y cuando a veces uno ve esas clases de escenarios uno dice, o sea, uno empieza a dudar, y a veces hasta yo termino a veces en redes sociales mirando encuestas que suben las páginas así automáticamente, ¿fue penal? ¿No fue penal? Y uno ve como 50-50, como que uno dice, hay escenarios que son muy complejos para poder analizar. Sí, lo que pasa es que también aquí hay 2 partidos más o menos que sí han sido carazos errores de los árbitros y el mismo VAR, que uno dice, venga, por favor, tampoco, o sea, no sean tan evidentes que no,
que querían hacer aquí algo que no era normal. Sí, el de que se fue la señal, por ejemplo. Sí, no, hay unas cosas que uno dice en el mundo. Ahora, dato para los incorrectos de jurídicamente, para los jurídicamente incorrectos, dato. El VAR en Colombia se usó antes de que existiera el VAR. Hay un partido de 1900, creo que el 99 puede ser, o del 2000, 2001, Oscar Julián Ruiz, es un partido de Santa Fe. El tipo fue y miró la cámara, porque el tipo sabía que la jugada no estaba bien. O sea, hubo un error ahí, él pita mal y lo llama a alguien de la televisión y dice, venga, lo que usted pitó está mal. Eso no fue así, la jugada. Entonces, Oscar Julián, ¿cómo así? Sí, mire la repetición. Y Oscar Julián allá, el man no lo pensó, se fue, miró la cámara, se dio cuenta del error y retrotrajo la decisión. Se aplicó VAR sin existir VAR. Lo que pasa es que en esa época fue un escándalo porque le dijeron lo mismo. ¿Usted cómo hace eso mirando una cámara si eso no está permitido? Y el tipo dijo, era un tema de justicia y yo pité mal. Busquen el video. Lo vamos a poner acá, si lo encontramos lo busquen ponemos el video. aquí. Entonces, VAR. VAR. Bueno, VAR. Andrés. Yo no. ¿Por qué? Yo creo que hay jugadas, bueno, en ciertas jugadas se puede plantear un VAR, en un gol, no gol. Son 4 jugadas, ¿no? Sí, en expulsión, gol, fueras de lugar. Fueras de lugar, que también es que ese es el punto. Yo creo que la regla de fondo, en el fuera de lugar por milímetros, esos que se están cobrando, no me parece tan evidente. Cavani en la Copa América contra Perú, que estaban súper ajustados, y pues los que se han visto en la Premier, que acercan la cámara, eso sí, 4K, sí la acercan con todo. Sí, es que vaya y mire el VAR de allá y mire el VAR de acá. Sí, entonces acá te guían por el césped y el césped. No, el césped. Otra vez vamos a colocar la jugada fuera de lugar. Acá. Sí, la de Millonarios. Ese Millonario Nacional. La de Nacional Junior, y creo que hay otro con el Chico. Bueno, a mí me escribieron mis amigos en ese de Millonario Nacional recientemente, me dijeron, ahí está su VAR, defiéndalo. Y yo estaba así, el hincha, y yo, Claro. Y es que precisamente yo creo que hay que acortar las reglas también. Que yo creo que debe ser más de la mitad del cuerpo, sí se puede utilizar el VAR. Algo que en verdad saque ventaja. Están proponiendo ese cambio ahorita. La FIBA la institución que les dije ahorita, están proponiendo que el tema del fuera de lugar cambie. Recordemos el partido de River Palmeiras, el fuera de lugar de Santos Borrego, que es por una media piernita. Entonces están diciendo, ¿por qué no analizamos más bien que el fuera de lugar sea el cuerpo completo y no una parte o una extremidad? Porque finalmente sí hay un sentido de injusticia, o se percibe más bien injusticia en ese tipo de acciones. Y es que es precisamente eso. Yo creo que, y también hay cierto folclore en el error. Soy partidario en que hay cierta maña que no me gusta que se pierda en las áreas cuando te están jalando la camiseta. Eso es bien discutible, pero cuando uno lo juega es algo de también, yo digo, cuando uno, o sea, yo defiendo mi posición como como no abogado, defiendo mi posición. La pitadita. Sí, miren, nosotros le decimos, el alfiler. Esto que usted está diciendo, escúcheme que le interrumpa. Nosotros entrevistamos a Javier Castrilli, gran árbitro argentino del 97, árbitro FIFA. Lo entrevistamos. Digamos que mi ponencia que le estoy planteando en la primera y la segunda instancia nace a raíz de esa entrevista, porque Castrilli me dice, y es un tipo absurdo, le decían el sheriff, ¿no? Imagínense cómo era Castrilli pitando partidos. Hay un video genial, si ustedes bien lo tienen, hay un video genial de Maradona en el 97 que le está recostando a Castrilli y le dice, pero vos estás muerto, le dice, y el tipo es ahí quieto, no le dice nada, pero hábleme, el tipo no se mueve, y Castrilli decía, porque un compañero le dijo, pero la mano de Dios no se llama ni eso es una acción ilegal. Usted quiere ponerle belleza a algo que es absolutamente y abiertamente antirreglamentario, ilegal. No, si es así, entonces pues no tengamos árbitros, no tengamos justicia y cada quien lo vive como quiera. Posición Castrilli. Yo sé que Castrilli es un poco fuerte en el concepto, pero yo le doy y le hallo la razón a eso. O sea, yo vuelvo ¿a qué voy? A la justicia. O sea, por más que sea Millonarios, pero si había fuera de lugar, bueno, fuera de lugar. Pero
digamos, ahí es donde yo estaría en consonancia con el VAR. El problema, luego le digo, el problema es cuando, teniendo VAR, se aplica mal, no tenemos tecnología y el árbitro aún así insiste en no darle la acción a nuestro jugador. Saludamos a Gallo. Sí, saludamos a Gallo, saludos. Lo vamos a etiquetar. No, y Nicolás Gallo. No, que no nos ha hecho nada. Para que le den amor. Arróbenlo, hagan algo, por favor. Bueno, señores, yo creo que después de 1 hora y media tertuleando un rato, pues no, nada, agradecer de nuevo a Harold por tomarte este espacio, porque pues sé que ahorita las circunstancias del país están complicadas. A todos los que nos estén viendo, cuídense a ustedes, a sus familias. Gracias por estar viendo esto. La idea es que ojalá comenten mucho, participen, digan lo que más les gustó, si les gustaría que estuviéramos de nuevo los que les hablaron o critiquen, nos gusta bastante los hates. Y si quieren que hablemos de pronto en una segunda ocasión de otros temas de fútbol, pues déjenos acá abajo qué temas les gustaría para poner